Qué gozo estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Hoy es día del Señor. Siempre que decimos es día del Señor, apartamos este tiempo para honrar a nuestro Dios, este día de culto. Vamos a la palabra, pero inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo de prédica, Dios, en tus manos. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos transforme. Ministranos, Dios, edifícanos, corrígenos, redargúyenos, pero que salgamos con la llenura del Espíritu Santo para hablar las buenas nuevas de salvación a toda la gente. Y todos decimos amén. He estado compartiendo ya unas semanas, semillas de bendición. Hoy quiero terminar con estos temas y quiero que vayas conmigo a Mateo 13, capítulo 13, el versículo 1 al 23. Hemos hablado acerca de la parábola del sembrador muchas veces y bueno, creo que a veces no nos llega, pero entendamos algo. Jesucristo está hablando del reino de Dios y el reino de Dios tiene que ser visible aquí en la tierra. ¿Y a qué me refiero? El reino de Dios es invisible, iglesia. Donde está Dios en los cielos, Padre, Hijo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, está aquí también con nosotros. Y el reino de Dios visible se manifiesta en donde hay una buena semilla en la vida de un cristiano. Va a haber frutos, pero ¿qué ha pasado en los años? Que muchas veces llegas a conocer la palabra, están un ratito en la iglesia y se salen. Están, ¿verdad?, bien prendidos, pero también no terminan un crecimiento. Y vamos a ver esta tarde acerca del corazón, más que nada. La parábola del sembrador. Mateo 13, del 1 al 23, dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí me quedo. Jesús habló, hermanos, por parábolas. Y si usted ve la Biblia, usted tiene una Biblia de estudio, todas las letras en rojo son las palabras que habló Jesucristo a sus discípulos y a la gente. Y bueno, la palabra del sembrador habla de 4 tipos de tierras. Estoy hablando de semillas. Y hablando de esa semilla, la semilla tiene que morir para dar fruto. Cuando usted llegó a la vida cristiana, ¿verdad?, ha entendido que ha llevado a través de los años un proceso, y es a través del discipulado, como lo hacemos en la iglesia. Dios es el que da el crecimiento. A veces como pastores, bueno, uno quisiera que todos fueran pastores, pero no todos van a ser pastores, hermanos. Hay ministerios de la ascensión, los 5 ministerios de la ascensión que dejó Jesucristo, lo que es el apóstol, lo que es el profeta, evangelista, pastor y maestro. Y dentro de esto tiene que haber en la iglesia esos 5 ministerios. Qué bien para nosotros que hubiera más maestros, más pastores, más evangelistas y todo esto. Pero muchas veces viene el enemigo a frenar la vida de todo creyente. Te voy a describir lo que dice la definición de parábola. Proviene del griego parabolé, que significa comparación o semejanza. La parábola es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Jesucristo hablaba por parábolas, comparando siempre, ¿verdad?, a las semillas o el trigo, la cizaña, pero las explicaba. Y esto es algo que en la iglesia debemos de comprender. Solamente a través de la revelación del Espíritu Santo, usted y yo vamos a entender la palabra de Dios. Ahora vamos a ver los elementos principales de esta parábola. El sembrador de la semilla se refiere a nuestro Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios, y donde va a caer la semilla es en el corazón del hombre. Y vamos para acá a comenzar. Bueno, de repente estoy haciendo una prédica y de repente sale un estudio, ¿verdad? Pero hasta donde lleguemos, hermanos. Número 1, los oidores de junto al camino. Repito, Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esta semilla que fue sembrada no fue sembrada dentro del campo, por decir, ¿verdad?, donde es fértil, sino quedó en el camino. Este primer tipo de semilla o tierra representa el corazón duro, del cual hay muchos hoy en día, así como en los tiempos de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos pasando crisis mundial y hay guerra en el mundo, Rusia y Ucrania. Pero hermanos, hoy el mundo no quiere escuchar la palabra de Dios, pero eso tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios va a ser predicado a todas las naciones, y tiene que ser cumplida la profecía del Señor Jesús, que ir y hacer discípulos, dice la palabra de Dios. Voy a hablar acerca de un comparativo en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué es lo que dice los oidores de junto al camino? En el evangelio de Mateo dice que el que oye la palabra del reino y no la comprende, sufre que el maligno se la arrebate. En el evangelio de Marcos dice la escritura: apenas la ha oído, pero viene Satanás y se lleva la palabra. En el evangelio de Lucas dice que han oído, pero viene el diablo y la saca fuera del corazón. Lucas también agrega: la semilla fue pisada y la comieron las aves del cielo. Y esto hay un aspecto interesante. La semilla cae fuera del campo del sembrador y las aves son comparadas a
demonios. Las aves son creación de Dios, pero son los que van a robar esa semilla, y esa semilla tiene que ver con un corazón endurecido. Aquellas personas a las cuales tú les hablas del evangelio y te dicen: a mí no me hables de tu religión, a mí no me hables de la palabra de Dios, yo tengo mis convicciones propias, yo sé que existe un Dios, pero no sabe que hay un Dios poderoso. De oídas te había oído, dice la palabra de Dios, pero dice Job: ahora te conozco. Para que usted tenga la revelación del Espíritu Santo en la vida, usted y yo necesitamos conocer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y esto se está refiriendo nuestro Señor Jesús a cuando viene el reino de Dios a tu vida, tiene que haber algo visible en ti. Pero si usted todavía tiene un corazón duro, es que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero cada uno de nosotros, los que estamos aquí, creo que ya tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hablo para aquellas personas que no tienen a Cristo todavía. Son los oidores de junto al camino. ¿Y a qué se refiere esas personas que tienen un corazón duro? Ahora, solo puede haber una respuesta para que algo esté endureciendo el corazón de aquellas personas: el pecado. Y el pecado te separa de la comunión con Dios. El pecado nos separa de tener una relación con el Padre. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la vida cristiana la primera? ¿O cuántos de nosotros, por ejemplo, me hablaron muchas veces de la palabra de Dios y yo les decía: a mí no me hables de tu Dios, yo creo que Dios es el mismo Dios de todas las religiones? Pero ¿qué crees? No fue así. Porque puedes creer en Mahoma, puedes creer en Buda, puedes creer en cualquier Dios, en el sol, en la luna, en cualquier otro Dios, pero hay un solo Dios verdadero, y es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino. Y cuando a ti te llega la revelación de la palabra de Dios, usted empieza a entender que ya tengo una relación con el Padre. Pero aquellas personas todavía que no han tenido una relación con el Padre, es porque el pecado nos separa de tener esa relación con Dios. Por eso cuando salimos a evangelizar, usted dice: es fácil evangelizar. Hermano, es guerra espiritual. Y si tú no tienes tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de comunión con el Padre, se te hace fácil salir a evangelizar. Yo no digo que no va a haber gente que te va a recibir la palabra, sí, pero tiene usted que pasar tiempo en la presencia de Dios para dar la palabra, porque usted no sabe a dónde va a ir. ¿A quién le gustaría ir a las naciones? Levante su mano. Yo creo que a pocos. Si te da miedo salir a evangelizar aquí y no sales, ahora imagínate a las naciones, a una tierra musulmana, a una tierra donde no hablan nuestro idioma. Imagínese esto. Yo creo, hermano, que el Señor nos está llamando: ve y predica la palabra de Dios, ve y sal y comparte el evangelio, porque usted quiere que sus hijos se salven, usted quiere que sus papás se salven, usted quiere que su familia se salven, pero no les predicamos. Entonces, ¿cómo va usted a romper ese corazón duro? Nosotros no lo hacemos, hermanos, es el Espíritu Santo. Amén. La característica de estas personas con un corazón endurecido, tienen un corazón que se va a cerrar al evangelio. Ya he hablado acerca de la ventana 2040, si me equivoco, perdón, toda la latitud donde está el continente asiático, donde no se ha podido llevar el evangelio a los musulmanes, a los japoneses, a aquellas personas en esa área donde no se ha podido entrar a evangelizar. Pero cuando un musulmán se llega a convertir, hermanos, hay fiesta en los cielos, como dice la palabra. El pecado, las tradiciones son los que nos alejan de tener una comunión con el Señor. Ahora, creo que Jesús, como el Hijo de Dios, vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Amén. Y creo que usted y yo ya ese punto ya lo pasamos. Y me refiero, si antes fuimos nosotros un corazón duro, tuvo que llegar el Espíritu Santo y ahora ya somos hijos de Dios. Amén. Número 2,
los oyentes de la tierra pedregosa. Vaya conmigo, Mateo capítulo 13, 5 al 6. Los que están por internet o en el Facebook, allá va a aparecer en tu pantalla. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Escucha esto, la explicación de Jesús más adelante en Mateo 13, 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Has visto a esas personas en la iglesia? Estamos en el culto alabando, aleluya, gloria a Dios, y está danzando por aquí, y está bien prendido, una semana, un mes, 2 meses, 3 semanas, pero le viene un grupo de personas y la empiezan a afligir, y viene un problema por aquí, otro problema por allá, y de repente dice, ya no sé cómo hacerle, y te empiezas a desanimar porque alguien te vio mal en la iglesia, alguien no te saludó, te enojaste con la hermana, el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y estabas bien prendido, pero empezaste a ver muchos errores en la iglesia y te fuiste. Los oyentes de la tierra pedregosa, aquellos donde la buena semilla, dice usted, como pastor, pensamos que este iba a ser el siguiente pastor o la pastora, pensamos que este iba a ser el siguiente líder de jóvenes o esta maestra, ¿verdad?, de escuela bíblica, o esta persona va a ser la que va a ser encargada de misiones, etcétera. Y bueno, hermanos, pensamos a ver en las iglesias, pero ¿qué cree usted? Esa raíz no está tan profunda. Este segundo tipo de tierra representa el corazón superficial. Escúchalo. La semilla cuando cae ahí se hunde, pero solamente hasta una profundidad mínima. Brota rápidamente, pero también se marchita rápidamente al calor del sol porque no tiene raíces. Mucha gente encaja con esa descripción hoy en día en las iglesias. Los vemos en las iglesias bien prendidos, son atraídos al gozo, son los emocionales, para que en pocas palabras entendamos. Son los que se emocionan de hacer muchas cosas, proyectos por aquí, proyectos por allá. Pastor, yo quiero hacer esto, vamos a hacer. Está bien, hermano, pero los dejamos que tengan un tiempo de preparación, un tiempo de discipulado, un tiempo donde para ver si tú anhelas estar en ese ministerio, ok, vas a pasar 6 meses, pero hermanos, van a llevar un proceso. Pero dicen, no, yo sí, pero yo canto mejor que la otra, yo toco mejor que el otro, yo danzo mejor que la otra. Y bueno, hermano, hay algo, escucha, en estas personas que son emocionales. Muchos dicen, Señor, yo Padre Celestial te prometo esto. Aquí no juramos, pero allá en el mundo muchas veces dice, por Diosito, te prometo Diosito esto. No, hermanos, es Dios con D mayúscula, ¿verdad? Te prometo esto, Señor, en las buenas, en las malas, en la aflicción, en la enfermedad, yo voy a estar contigo. Pero cuando viene una aflicción, hermanos, muchos huyen. Cuando viene persecución por el evangelio, muchos huyen también. Yo creo que podemos ver muchos ejemplos. Hace años estábamos en la vida cristiana con un hermano, comenzamos juntos, Centro Cristiano Cuernavaca, nuestros cursos, ya estoy hablando más de 18 años. Y empezamos en la vida cristiana, curso 1, curso 2, curso 3, bueno, viene el curso Josué. Ahora el curso Josué para ustedes está fácil, ya tienen un papelito, un folleto. A nosotros nos tocaba todavía escribir y agárrala lo que te dice el pastor, pero muchos empezamos allí, hermanos, pero de repente también muchos se empezaron a salir. ¿Por qué? Estaban emocionados, pero cuando empezaron a llegar pruebas a nuestras vidas,
Mucha gente no aguantó. Mucha gente dejó el ministerio. Así como en el 2020, en la pandemia, mucha gente prefirió aislarse y decir, no, ya no aguanto esta situación. ¿Por qué? Porque su raíz no es tan profunda en el conocimiento de la palabra de Dios, me estoy refiriendo. Y esas personas tienen hoy en día muchas cosas que han regresado al mundo. Escucha las características. Estoy hablando de los evangelistas. ¿Qué es lo que opinan? Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelistas coinciden que son los que oyen la palabra y lo reciben con gozo. Número uno. Número dos, tienen una actitud interior, pero de repente dices, quiero hacer lo otro, pero escucha, te pueden hablar de muchos proyectos, pero nunca los van a cumplir. Cuando decimos, no, vamos a evangelizar, no, si yo voy a ganar esto, pastor, voy a hacer esto, pero si nunca tienen una meta, nunca la van a llegar a cumplir. Son los de corta duración. Dice que son como la planta que no tiene raíz, son inconstantes, de todo se escandalizan y son los que van a apostatar de su fe, son los que van a decir, ya no quiero nada con Dios porque ya me fue mal y mejor me voy al mundo. Cuando llegan las tribulaciones, este es el tipo de semilla que puede haber en las iglesias. Y voy más adelante. Son aquellos cristianos en lo cual no van a crecer, hermanos. La fe, todos sabemos lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero su fe fue pequeñita. Jesús nos pide que nuestra fe sea como un grano de mostaza. Pero para aquella persona que empezó a venir a la iglesia y empezaron problemas, las tribulaciones, empezó a hacer cosas que la fueron sacando. Escúchalo, esta parábola no se refiere a que te fuiste de la iglesia. Esta parábola se refiere que no entrarás al reino o el reino de Dios, porque el reino de Dios lo tomaste como algo superfluo. Escuchaba de Carlos Anacondia hoy en la mañana acerca de la gente que ha sido salva, que ha sido lavada, aleluya, no se me duerma, por la sangre preciosa de Cristo. Ha dicho, me voy de la iglesia. ¿Y qué pasa con la preciosa sangre de Cristo? ¿A dónde la dejaste? Llegaste atribulado, llegaste por una enfermedad, llegaste con problemas a la iglesia, la recibiste, la palabra de Dios, empezaste a caminar, pero hermanos, la palabra cayó en pedregales y esa palabra cuando vinieron problemas, y bueno, podemos verlo de la pandemia, muchos empezaron a aislar y muchos se fueron porque no creyeron en las promesas de Dios. Tienen una fe que no ha crecido, porque aún decíamos que en pruebas, en dificultades, usted y yo tenemos que crecer y es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar al reino de Dios. Número 3, los oyentes en tierra espinosa. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación de Jesús, Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer tipo de tierra representa un corazón ahogado. ¿Ahogado por qué, iglesia? Por las cosas. ¿Y a qué se refiere? Ahogado por el afán de este mundo. Escucha, voy para allá. Mateo 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Marcos 10:25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lucas 6:24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo.
Jesús está refiriendo a algo, amados hermanos. Habla del joven rico y el afán de estar ocupado en otras cosas, que primero se ocupen de otras cosas, negocios, afanes de la vida, que le den el primer lugar a Dios. Escucha esta versión. Este es el que fue sembrado en espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados hoy en día por la economía, hermanos? Estamos viviendo tiempos difíciles en este tiempo de 2022, pero te aseguro algo. Mateo 6:33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Y podemos ver muchas cosas. Si tú te afanas, hermano, primeramente en hacer, ¿verdad?, tu voluntad y no hacer la voluntad de Dios, créame que va a haber consecuencias. Porque usted ya no es primerizo. ¿A qué me refiero? Usted conoce la palabra de Dios, pero usted sabe que si saca a Dios de su agenda, el Señor, créame, también el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se entristece. Estás más afanado, preocupada por hacer dinero, por el negocio, que por las cosas de Dios y entre otras cosas. Por eso Jesús les dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué es lo que este mundo tiene tanto afán? El afán, amados hermanos, por tener una linda casa, amado hermano, no es pecado. Tener un buen carro no es pecado. Hacer negocios no es pecado. Dice la palabra: te doy el poder para hacer las riquezas. Pero el pecado es de que tú dejes a Dios y de repente venga, ¿verdad?, un tiempo de prueba donde dices: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no hay ventas en la casa, en el negocio? Y todo esto, dejaste a Dios a un lado. Y no solamente te hablo de dinero. ¿Por qué dices: ay, Señor, me está pasando esta enfermedad y otra? Hermanos, las enfermedades no vienen de parte de Dios. Y dice una tras otra: yo no sé qué está pasando Dios conmigo, qué está tratando Dios conmigo. Yo no lo sé. Pero algo que sí te puedo decir, amado hermano, es que cuando tú te empiezas a enfocar más en tus cosas, hablando como cristianos, como hijo de Dios, estoy hablando a hijos de Dios. Cuando usted se enfoca más en hacer su voluntad, la propia palabra de Dios lo dice: hágase tu voluntad y no la mía. Hay historias en la palabra de Dios cuando Jesús les habla a los hombres ricos. Hay una historia en Lucas 12:16 al 21, donde está un hombre muy rico. Haz de cuenta que tuvo una gran cosecha y tremenda, está la bendición. Y algo que te puedo decir es que dice: no tengo dónde meter estos, digamos, maíz aquí en México. Voy a hacer, no sé, otros alfolís, y voy a hacer otros granjas o unas casas aparte para meter toda mi mercancía. Pero ¿qué crees que dice la palabra? Solamente lo resumo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero las palabras de Jesús fueron: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:16 al 21. No es malo tener herencias y hacer un patrimonio. Escúchalo. Lo malo es que esta persona, con tanto que tenía, empezó a almacenar y dijo: ya este año tuve más, voy a hacer más, todo esto. Pero llegan y le dicen: oye, estás pensando hacerte una casa grandota y va a ser hermosa, estás pensando hacerte tú, ¿verdad? Varias cosas, negocios por aquí, negocios por allá. ¿Y qué tal si te da un infarto ese día o esta misma noche? Paro cardíaco, te ahogas con tu propia saliva. A nadie se le desea.
Y usted está diciendo, no, yo ya viví esto, esto, esto. Lo último que voy a hacer en mi vida, hermano, si el Señor te dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El afán y las riquezas, hablando de esta palabra, espinos, es lo que al hombre lo va a separar del reino de Dios. Por eso Jesús, cuando está hablando con el joven rico, Lucas 18:23, le dijo, joven, maestro más bien, o rabí, dime qué tengo que hacer para heredar el reino. Jesús le dijo, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Qué es lo que pasó con este joven rico? Se entristeció y se fue. Escúchalo, se entristeció y se fue. Jesús dijo, no hagas riqueza aquí en la tierra, mejor hazla en los cielos. Y nuestras mejores riquezas, hermanos, siembra, sí, siembra, siembra, siembra en el que tú quieras. Establece el reino, habla del reino, pero aquellas personas, o podemos decirle, los avaros, que están diciendo, quiero más, dame más, dame más, dame más, y que ven al pobre, huérfano, viuda, y dicen, pues a mí no me importa. Hoy el mundo está así, el gobierno o gobiernos en el mundo quieren enriquecerse más. ¿Va a haber más pobreza? Sí. Ahora en la pandemia el rico se hizo más rico, millonario, ¿verdad? El pobre se hizo más pobre. Y hermanos, esto está en la palabra de Dios, pero a lo que puedo llegar es que toda esta parábola del sembrador, lo que Jesús mira en el corazón del hombre, ve el corazón de algunas personas en algunos países, en otras naciones, donde son duros sus corazones. Podemos ver también que en aquellas personas que vienen a la iglesia y que son en pedregales esa semilla, están un rato, pero vienen aflicciones, vienen necesidades muy fuertes, no tienen raíz profunda y son todavía sentimentales, son emocionales y van y buscan nuevas experiencias, buscan nuevas cosas, pero te puedo asegurar algo, hermano, son los que no van a crecer espiritualmente. La palabra, hablando este punto número 3, la característica de esta persona, de los espinos, es, oye la palabra, pero queda sofocada por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas que impiden que dé fruto. Los afanes del mundo, el engaño de las riquezas, los demás pecados van a ahogar la palabra y no va a haber fruto. No llegan a madurar, es una de las características para que ustedes comprendan. Estos cristianos son los que bloquean su conversión. Hay muchas personas, y respeto los movimientos, pero tienen 20, 30 años, 40, 50 años las personas, pero no hay un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual, amados hermanos, bueno, se van a quedar enanas espiritualmente, que es lo que dice esta parábola. Van a seguir con sus mismos pecados, van a la iglesia, pero su vida va a ser secular nuevamente, siguen viviendo normal. Son pequeña su fe, pero no hay un crecimiento. Las cosas del mundo son más importantes para ellos, el afán, el hacer riquezas, la fama, los honores, los placeres, etcétera. Pero algo, escucha, no llegan a dar frutos importantes de santidad, no maduran en la vida cristiana. ¿Has escuchado esto? Llegaron a la iglesia, empezaron muy bien, pero de repente muchos se quedaron. Y no hay una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han bloqueado. Entonces, entendiendo la parábola,
Va a haber mucha gente en las iglesias que son emocionales, están aquí, están allá, pero no va a haber un punto. Vaya conmigo en este punto número 4, termino con esto. Los oyentes en buena tierra. Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y la explicación de Jesús es Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo creo que todos queremos ser esa buena semilla. Amén. Vas a dar fruto. Pero para que haya ese fruto, la iglesia tiene que salir a dar las buenas nuevas. ¿Cierto o no? La iglesia tiene que compartir del amor de Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros puede decir: Padre, ¿cómo está tu corazón? Ya no eres de un corazón endurecido, porque ya esas personas a las que tú les predicas, las que te dicen no y te rechazan, esas son las del corazón endurecido. El corazón o la tierra más bien, o la semilla que cae en pedregales, es la que va a ser superflua o va a tener poca raíz. Quizá agarre tantita raíz así, pero va a estar despegada de la tierra, llega el sol y la va a quemar. Y no va a tener buena raíz. Aquellas personas que son emocionales, están un rato aquí, después se van. La tercera, hablando de los espinos, son los que están más afanados por hacer otras cosas, pero se olvidaron de Dios, hermanos. Se olvidaron de Dios. Ya lo dije, no es malo tener riquezas. Usted puede tener su negocio, su comercio, etcétera, su trabajo, pero escucha, dale la gloria y la honra al Señor primeramente. Y los oyentes en buena tierra son los que van a avanzar y los que siguen avanzando. Hoy escucha, hoy se está hablando de tomando la tierra prometida y tomando, ¿verdad?, que vamos a llegar a un lugar mejor. En el Antiguo Testamento se está hablando que el pueblo de los hebreos tuvieron que salir de un cautiverio de Egipto, pasaron por el desierto y cuando van entrando a la tierra prometida, Dios les dijo: no se vayan en pos de dioses ajenos. Y para entrar a la tierra prometida, amados hermanos, creo que aquellas personas que dan fruto, muy buen fruto, me acuerdo de mis maestros y mis maestras que me enseñaron la palabra de Dios, y aquellas personas que me han enseñado la palabra de Dios. Créame algo, cuando escuché esta parábola por primera vez, yo dije: Señor, quizá yo era el número uno, la tierra, un corazón duro, pero la semilla, después de que cayó en tierra, yo dije: Padre, no voy a ser yo pastor. Yo ni me imaginaba que fuera a ser pastor, se lo digo de una vez. Pero fue el amor de Dios y la gracia del Señor que nos ha traído a servirle. Y ahora lo puedo ver, hermanos, no somos perfectos, pero perfecto es Jesucristo. Venimos a la iglesia para que Él nos perfeccione. Pero te lo puedo decir así: el único que puede cambiar los corazones es el Espíritu Santo. Vaya conmigo, Ezequiel 36, 25 al 27. Antiguo Testamento, y te leo la nueva versión internacional. Ezequiel 36, 25 al 27. El único que puede cambiar los corazones es Dios. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Cada uno de nosotros estábamos separados del amor de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros decíamos: yo no voy a ir a tu iglesia, y ahorita estás en esta iglesia. ¿Cierto o no? Y quizá fuiste muy rudo, o quizá fuiste muy terco o terca,
pero ahora el Señor nos ha traído a sus pies y aquí estamos adorando a nuestro Dios. ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? Pregúntate esta tarde. ¿Eres un corazón duro todavía? Entonces no has recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Eres una persona que estás todavía en un terreno pedregoso donde tu semilla va solamente a tener poquita raíz? Son los que nunca están firmes en una iglesia. Hoy en día hay mucho tráfico de ovejas, puedo llamarlo así. Hoy en día puedes buscar en internet, no me gusta que está predicando, le paso a otra predicación. Allá es más fuego, allá es más texto, pero quizá te están envolviendo y tendrán falsos maestros y estás viendo una prédica de otra persona que no sabes ni siquiera si es de la luz del mundo, que no sabes si son mormones o masones, y usted está así como que anonadado, así como que la palabra te llega. Es que tu raíz no es profunda. ¿Ya agarró la onda? Es emocional. Pásale a este canal, pásale al otro. Me gusta este predicador, cámbiale al otro. Este no me late cómo predica. Escuche algo. Le decía a los jóvenes, tienes que tener una buena actitud para escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios usted la está omitiendo y dice qué chafa prédica, qué chafa mensaje, todo eso, ten cuidado de tus palabras, porque el Espíritu Santo le puede hacer manita de puerco. Ay, no me espante, pastor. No, hermanos, no juzgue, no critique la palabra de Dios. Escúchelo, porque usted está hablando de los siervos de Dios. Que te caiga el 20. O las siervas de Dios. La parábola del sembrador, te la resumo así, pásale Eliasid. La parábola del sembrador, el resumen más bien. El sembrador, ¿quién es? Jesús, quien siembra la palabra del reino de Dios. La semilla, la palabra de Dios. El terreno, el corazón del hombre. Número 1, el resumen. Los oidores de junto al camino nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir la palabra de Dios. Esa semilla cayó fuera del buen terreno. ¿Y cuál es la característica? Que tienen un corazón duro. Número 2, los oyentes de la tierra pedregosa nos enseña lo importante que es congregarse en la iglesia para echar raíces y aprender más de la palabra de Dios. Pero también nos motiva a orar, a tener una vida de devoción a Dios. Son característica, son de corazón poco profundo. Número 3, los oyentes en la tierra espinosa nos enseña a estar atentos a esos afanes y deseos que puedan convertirse en espinos en nuestras vidas. Hay que meditar en la palabra de Dios y cortar los espinos de nosotros. El afán al trabajo, a tu negocio, a tus otras cosas, porque son los que nunca tienen tiempo para venir a la iglesia. Son los que nunca tienen tiempo para conectarse en internet. También, hermanos, qué triste, la iglesia. Ya tienes la palabra de Dios en directo a tu casa o tableta o la televisión y la ignoras. Qué triste, de verdad. Porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, dirán, ya no voy a esa iglesia, ¿para qué? Ya no me siento a gusto, ¿para qué? Y el diablo no te saca de la iglesia, te saca de tener una comunión con Dios. Así de fácil. Te fuiste afanado, afanada, buscando chamba, negocio, etcétera, etcétera. Y el diablo va consiguiendo, te voy a dar dinero aquí, por acá, por allá, te cae un negocio por aquí, por allá, más chamba por aquí, y de repente querías chambear y ya te estás ahorcando tú mismo, porque ya no tienes tiempo para Dios. Los oyentes en tierra espinosa, estar atentos a los afanes que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas. Hay que meditar en la palabra de Dios y cortar los espinos, nuestros afanes en todo tiempo, hermanos.
lo que le quite a Dios el primer lugar. Escúchalo, la idolatría. ¿Cuál es la característica de su corazón? Son los de corazón a medias. Y los últimos, los oyentes en buena tierra, las personas que escucharon el mensaje de salvación y perseveran en la comunión con Dios a diario. Los fieles en las iglesias y llenos del Espíritu Santo, diga conmigo, llevan mucho fruto. Característica, los que han rendido a Jesús su corazón. Y hermanos, decimos algo, los fieles, aún llueva, aún truene, aún relampaguee, como dice el dicho, aquí estamos en la iglesia. Te lo he dicho, conozco misioneros en Oaxaca, en Chiapas, que tienen que caminar 3 horas para ir al culto. Usted vive aquí cerca y a veces no viene a la iglesia. ¿Te afanas en otra cosa? No lo sé. ¿Tu corazón está duro? ¿Heridas del alma? No lo sé. O usted dice, mi corazón es como aquella semilla en tierra pedregosa, tiene poquita raíz, leo por aquí un rato, adoro por aquí un rato, pero no hay una comunión íntima. No estás echando buenas raíces en tu grupo familiar, en la iglesia, y menos al no orar, leer la palabra, etcétera, hermanos. Tu vida solamente es de pasadita aquí. Y esto está hablando del reino de Dios. Jesús está hablando del reino de Dios y nos está confrontando. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Eres un corazón duro? Deja que el Espíritu Santo lo quebrante. ¿Eres un corazón, verdad, que tu tierra es una tierra pedregosa? A lo que vamos, no echas raíces. Puedes estar aquí mucho tiempo, pero no vas a crecer espiritualmente si no tienes una comunión íntima con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los espinos, ay Señor, los afanes de la vida. Pones primero a tu Dios Mamón, las riquezas, que a Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Te afanas más por construir una casa, por construir X cosa y todo esto, y dejaste de escuchar la palabra de Dios, dejaste que Dios te hablara, dejaste de congregarte, ya ni te conectas por el celular. Escúchalo, hermano. Dios nos está confrontando con su palabra. Tu corazón, ¿cómo está? Si eres un corazón o una semilla que cayó en buena tierra, te aseguro que vamos a dar mucho fruto. Inclina tu rostro y dile: Padre, Señor, yo quiero obedecerte y quiero servirte, Dios. Yo no quiero tener un corazón duro. Sigue orando por tu familia. Y mientras el Espíritu Santo nos está hablando en la iglesia presencial, dile: Señor, esta parábola me está confrontando. Yo no quiero ser un cristiano tibio que nada más venga un rato y esté en la iglesia y me voy. No, quiero ser un cristiano ferviente que esté en la oración, en la prédica, que escuche el mensaje, pero también que esté predicando la palabra de Dios. Quiero hacer una oración de fe a aquellas personas que nos ven por primera vez, y quiero invitarte a que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. No te alejes. Repita conmigo esta tarde: Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Padre, perdóname. Hoy abro la puerta de mi corazón y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Señor, gracias por dar la vida por mí. Ahora te puedo decir, ese corazón duro por el pecado ha sido destruido
solamente por el Espíritu Santo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Usted dígale al Señor: Padre, he estado fallando, quizá no tengo buenas raíces, no quiero ser como los fariseos hipócritas, no quiero decir que soy cristiano y allá afuera doy otra cara, no quiero decir, Señor, que estoy alabándote, adorándote, me emociono un rato y después te estoy negando porque no me hiciste el milagro que te pedí. Te estoy desobedeciendo porque, Señor, no me cumpliste lo que te pedí. Hermano, Él es Dios, Él es soberano. Señor, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos por cada persona, cada familia, Dios. Toca nuestros corazones, Señor. Cambia nuestras actitudes. Cambia mi carácter, Señor. Hazlo manso como el de Moisés, Señor. Padre, si hemos dejado de orar, adorar en la intimidad, Señor, no queremos ser, Padre celestial, como esa semilla que cayó en pedregales, que va a tener poca raíz. Señor, quiero afirmarme en este día y decir: Padre, voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a interceder, Señor, pero yo quiero servirte, Dios. Yo quiero que tu palabra esté en mi mente atesorada para llevar tu palabra y el mensaje de salvación a otras personas. Oramos por las familias. Ora por tu familia y dile: Señor, tú sabes que mi hijo, mi hija, Señor, no quiere nada contigo, tiene un corazón duro, pero desde hoy voy a orar, a interceder y decir: mi hijo, mi hija, se lo arrebato a Satanás. Y es un buen siervo de Dios, donde la semilla va a caer, Señor, y va a dar fruto, el 30, 60, el 100, 30 por uno, Señor. Padre, oramos, Dios, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están atravesando situaciones, Señor, en la vida cristiana, los que se han alejado, los que, Padre, los que solamente se emocionaron un roto, te pido que los traigas, Dios, con lazos de amor, Señor. Nosotros no juzgamos, el único que nos va a juzgar es Cristo. Pero escucha, hermano, hermana, si te has alejado, es el tiempo que regreses a la casa del Señor. Es el tiempo que regreses a la casa de Dios y seas restaurada, restaurado en el amor de Cristo. Señor, aquellas personas que están afanados, Dios, tú puedes cerrar esas fábricas, tú puedes, Señor, cerrar esos negocios que les diste para que te vuelvan a buscar a ti, Dios. Yo no sé lo que tú estás tratando con esas personas, Señor, pero Dios, que vuelvan sus ojos a Jesús, que el afán de este siglo no los aparte de tener un encuentro con Dios. Entrar al reino, Señor, entrar, Padre celestial, al reino, Dios. Así como tú confrontaste al hombre rico, Jesús, hoy nos confrontas a todos, Señor, porque a veces estamos afanados en otras cosas, pero primeramente la honra y la gloria es para ti, Dios. Dígaselo esta tarde: tú eres el número uno en mi vida, Señor. Tú eres el número uno en mi vida. Y la cuarta semilla, Señor, aquellos fieles que permanecen en las buenas y en las malas, aquellos que van a permanecer, Señor, firmes aunque haya persecución, y no vamos a negar tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Seguiremos adelante, Padre celestial, porque entraremos, Señor, a una mejor comunión contigo, Dios. Padre celestial, te adoramos, te exaltamos. Sigue así con tus ojos cerrados y deja que la presencia del Espíritu Santo fluya esta tarde. Adoremos a Dios, adoremos al Señor.